Hola, yo soy Martín. Y yo soy Bea. Bienvenidos a nuestro podcast, Libres de Ser, un espacio de reflexiones con alma. También charlas, risas, mates, compañías, experiencias y algo más. Hola Martín. Hola Bea. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio. Y hoy queremos compartir con ustedes algunas cosas que aprendimos del hecho de ser emigrantes. Emigrantes, un tema interesante y profundo. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Agradecerles por estar aquí nuevamente acompañándonos y compartiendo estos mates con nosotros. Sí, y bueno, para poner un poco en contexto, queremos contarles que nosotros somos de nacionalidad argentina, nacimos en Argentina ambos. Una de nuestras nacionalidades. Una de nuestras nacionalidades, bueno, pero de nacimiento. Digo. Nacimiento. Nacimos en Argentina, en la provincia de Tucumán, la provincia más preciosa. La más pequeña sí, Argentina. El Jardín de la República. Somos de Tucumán. Y para los que no conocen Argentina, eso está ubicado hacia el norte de Argentina. Exacto. Y en el 2019 decidimos migrar. Sí. comenzar esta aventura que es como salir de tu país y todo cambia y nada vuelve a ser igual, y como que la estabilidad ya no forma parte de tu día a día. De tu cotidiano. Sí, como dice Bea, bueno, en ese año fue el año del que la oruga salió del caparazón y se convirtió en una mariposa. Abrimos nuestras alas y decidimos volar. Fue el año que empezó toda esta turbulenta aventura que llevamos. Ya 5 años. Llevamos... No, 5. 5 para 6, digamos. Claro. En abril del 2024 se cumplieron... Claro, 5 años. Claro, nosotros salimos en abril del 2019 de nuestro país y ya llevamos un poquito más de 5 años cumplidos como emigrantes. Bueno, y salimos de Argentina y nos fuimos a California y estuvimos viviendo en California 4 años. Con un montón de... Bueno, en otro episodio vamos a contarles más puntualmente... Más detalles de sí. Inclusive creo que estaría bueno compartir como cosas puntuales de cada lugar, ¿no? Sí, creo que sería bueno. Pueden también, aprovechando esto, hacernos comentarios y decirnos qué opinan y... Si se quedaron con ganas de saber algo más puntual de esto que les vamos contando, bueno, nos dejan ahí un comentario, así podamos tenerlo en cuenta y ir desarrollándolo en los siguientes episodios. Sí, bueno, salimos de Argentina, nos fuimos a California. En California estuvimos viviendo 4 años. Después nos venimos para Europa, cruzamos el charco. Estuvimos viviendo en Barcelona. Después viajamos... Hicimos ahí una parada en Barcelona y hicimos un nuevo salto a Italia, donde nos fuimos a hacer nuestra ciudadanía italiana, ambos dos, porque somos descendientes. Toda la familia, sí. Somos descendientes, bueno, sí, toda la familia, pero inicialmente nosotros somos nietos de italianos, así que... Bueno, y si nos fuimos a Italia, estuvimos ahí un par de meses viviendo. Unos meses completando todo este proceso. Y después volvimos a Barcelona y después nos volvimos a mudar y ahora estamos viviendo en Alicante, en una ciudad que se llama Torrevieja.
En la zona de Alicante, sí. Así que en la Costa Blanca. Hermosa costa que da hacia el Mediterráneo. sí. Pero bueno, que queríamos ponerlos como un poco en contexto para que comprendan también que esto que le vamos a... El porqué, claro, de por qué hablamos del emigrar, ¿no? Claro. Si no conocen... Desde el conocimiento, desde la verdad de la verdad. Claro. Si no saben de dónde venimos o un poco... ¿Hasta dónde vamos? Nosotros tampoco sabemos. Nosotros, si lo saben antes que nosotros, nos dejan saber para que nos muestren un poco ahí la luz guía. No, hablando en serio un poco es que sepan un poco ese pequeño pantallazo histórico nuestro para que sepan el por qué estamos tratando este tema, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, y comencemos contándoles un poco estas cosas que aprendimos al emigrar. Y yo creo que una de las cosas es que el mundo es mucho más grande de lo que creemos. Yo siempre digo que cuando salí de Tucumán es como haber salido de la aldea de los pitufos. Así, o sea, yo lo vivencio así de esa manera, porque si bien obviamente uno sabe que el mundo es amplio y uno sabe que... Claro, como que en la teoría, y más hoy en esta época que es como que uno tiene mucho acceso a la tecnología y demás, es como que uno sabe, sí, bueno, el mundo, hay un montón de países y uno está comunicado y ve videos y ve noticias y ve cosas. Pero realmente definitivamente no es lo mismo. No, vivirlo no es lo mismo, definitivamente no. Y sobre todo porque nosotros al emigrar también estuvimos en ciudades grandes y en esas ciudades pasa que hay mucha influencia de culturas de todo el mundo. Entonces de repente estás en un mismo sitio y al lado te habla un francés y al otro lado un italiano y al otro lado un mexicano y al otro lado nosotros argentinos, o sea, y ahí te das cuenta de qué tan rico que es empaparte de la cultura del otro. Sí, porque aprendes muchísimo y en esa apertura, en esa amplitud de culturas, aprendes de experiencias de otros, situaciones de otros. Sí, el proceso de aprendizaje empieza a ser como... Muy acelerado, ¿no te pasa? Muy acelerado, además de extremadamente rico en contenido, ¿no? Pero muy acelerado. Creo que eso nosotros fue, digamos, como un shock bastante importante. De hecho, viniendo un poco, volviendo a traer este comentario que en este pantallazo histórico que le dijimos, nosotros venimos de un sitio de la provincia más pequeña de Argentina, que a ver, si bien es la más pequeña, tampoco es... Ciudad igual. Claro, es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Claro. Pero comparativamente con el resto de las provincias de Argentina, es Buenos Aires, la más pequeña. Y digamos, la afluencia de las distintas culturas que mencionaba Bea recién son principalmente locales, o sea, como que el turismo es más local que internacional. Entonces no se está tan acostumbrado a ver ese enorme abanico de distintas culturas, de distintos idiomas, inclusive distintos rasgos. Claro. Biológicos, o sea, estamos como acostumbrados como a ver un mismo patrón de personas. En cambio, cuando te salís, digamos, de la aldea de los pitufos, como digo yo, empezás a ver distintos tonos, distintos tonos de piel, que no es que no hay distintos tonos de piel en Tucumán, pero es como muchísimo más amplio. La manera de comportarse de las personas. A nosotros nos pasa mucho que nos dicen que como que cada palabra la acompañamos con un movimiento de los brazos
Y eso Sí. para nosotros es súper natural, pero para el resto del mundo no es tan natural, excepto en Italia, digamos. Excepto en Italia. Sí, Sí. exacto. Pero el resto del mundo no gesticula tanto como lo hacen los argentinos, por ejemplo. Y eso es como dentro de toda Es un esta rasgo amplitud. cultural Claro, que tenemos nosotros, que es notorio en culturas diferentes, ¿no? claro. Y nada, y el ver esa amplitud, darte cuenta que el mundo es mucho más grande de lo que te imaginas, definitivamente te enriquece muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, es impresionante lo que se empieza a acelerar. Bueno, un poco Bea mencionaba, para ella la experiencia fue así como salir de la aldea de los pitufos. Yo no lo graficaba de esa forma, pero similar, ¿no? Es como que salís de adentro de una caja pequeña, de esa pequeña cajita de zapatos, en tu zona de confort, con todo lo que conoces y demás, y de repente empezás a tener un montón de experiencias ahí al lado tuyo, al alcance en la palma de la mano, y el hecho de empezar a escuchar inclusive distintos idiomas ese fue también un poco otro gran shock el que tuvimos, porque claro, nosotros emigramos a un país además de que mucho más grande, muy multicultural, y encima con un idioma completamente diferente a nuestro idioma nativo. Y encima, como somos un poco locos, nosotros nos fuimos para ahí sin tener nociones de ese idioma local, ¿no? Que era el inglés. Entonces, el cerebro de uno, ¿no? Es como que empezó a resquebrajearse y romper esa cascarita de huevo para poder ampliarse, porque ese lugar ya le quedaba pequeño debido a todo este gran contenido y esta avalancha de experiencias que se empieza a vivir, y a eso un poco hace mención Bea, con que es Sí. mucho más grande el mundo, ¿no? De lo que uno se imaginaba. Sí, totalmente. Pero definitivamente creo que más allá de esa incomodidad, por ejemplo, el tema del idioma, como de no entender, inclusive, o sea, de lo que te están diciendo. A mí como mamá me pasó en el colegio de mis hijos, que me hablaban en inglés, tenía que pedir un traductor. Y es súper incómodo y es frustrante, pero iba a que definitivamente es una experiencia que la volvería a hacer. O sea, esto de forzarte permanentemente a salir de la zona de confort, creo que es algo que como que nos caracteriza como familia. Sí. Si no, creo que no hubiéramos llegado hasta donde estamos hoy, digamos, ¿no? Es algo que sí, que lo volvería a hacer. Sí, bueno, en algún punto nosotros no nos sentíamos cómodos y pertenecientes a donde estábamos, por ende nos movimos, claro. Se empezó toda esta aventura, ¿no? Así que yo también definitivamente volvería a hacerlo. Y de hecho creo que una vez que uno da ese paso, y dentro de las incomodidades y las situaciones que no son tan lindas y demás, pero creo que si dentro de esa incomodidad te sentís bien, es como que después ya me da la sensación de que no hay una vuelta atrás, digamos. Yo no volvería atrás de decir, bueno, no, ya está, ya como aventura fue lindo, vuelvo a donde estaba y de cierta manera retomo la vida que tenía allá en Argentina y en Tucumán, ¿no? Bueno, otra de los grandes aprendizajes que obtuvimos al hecho de ser emigrante es que hay muchísimas personas dispuestas a ayudarte. Sí, muchísimas. Claro. O sea, hay personas que nunca en su vida te vieron y que te abren su corazón y que te abren la casa y que o sea,
Y ese es otro motivo por el cual yo digo que siento que vivía en la aldea de los pitufos. Porque cada pitufo está en su mundo, con sus características y con sus cosas. Y excepto pitufo bondadoso, el único que te ayuda, y el resto como que cada uno en la suya. Bueno, cuando sos emigrante te das cuenta que el mundo te abre los brazos. O sea, hay mucha gente, mucha gente, pero detrás de esto hay un gran aprendizaje que al menos yo lo vivencié, que es el hecho de aprender a pedir y a recibir, que fue un trabajo personal mío que yo tuve que aprender a hacerlo, y que, ojo, ¿no?, que todavía estoy en el proceso porque me cuesta todavía. Sí, tal cual. De hecho, uno de los siguientes temas que vamos a tocar es ese, pero uno tiene como mucho miedo del sentirse solo y de que ¿por qué me ayudaría alguien que ni me conoce, ¿no? Y la verdad que sinceramente nuestra experiencia fue exactamente la opuesta, digamos. Nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles que, como mencionábamos antes, podemos ir desarrollándolo en los siguientes podcasts. Pero por todos momentos, o sea, muy buenos y también muy difíciles. Claro. Pero fue como muy sorprendente el hecho de ver una persona que no te había visto nunca en su vida, ni siquiera de la misma cultura, ni siquiera de la misma nacionalidad tuya y nada, y verla tan dispuesta a darte una mano, sí, una mano, con una empatía sobre tu situación. La verdad que fue muy sorprendente. Es una sensación como muy extraña, porque uno en ese momento está viviendo una situación mala, ¿no? Le pongamos. Y al mismo tiempo ver que viene la gente que no te conoce y te ayuda de esa forma. Entonces, desinteresadamente, porque no hay una... Exacto. No hay algo por detrás, o sea, es 100% amor. Es 100% amor. Sí, ver y que te den esa ayuda, entonces el tormento de sentimientos encontrados es increíble en esa situación, porque como digo, ¿no?, uno está triste o está frustrado o está lo que sea en ese momento de esa situación mala, y el hecho de poder tener esa ayuda de una persona que nunca te había visto, la verdad que los sentimientos es como poner un montón de sentimientos dentro de una licuadora y prender la máxima velocidad. Y yo creo que también se mezcla, porque a ver, estando en tu terreno, por decirlo, recibís una ayuda quizás de una persona que no conoces, y es diferente, porque cuando vos estás lejos de casa, lejos de lo conocido, lejos de lo cotidiano, sí, y viene una persona que hasta ni siquiera habla tu mismo idioma y comprende que estás pasando por una situación difícil y te ayuda, ahí es como que vos, como que ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Sí. Es como... Sí. Claro, es lo que vos decís, ¿no? Es como que te rompe el esquema. Porque además de estar lejos de casa, es como que uno también es... A ver, cuando emigras y no estás... Al menos a mí me pasa. Yo creo que a Martín no le pasa, o no le pasa tanto. Cuando estás como en una bajada, cuando las cosas no te están saliendo tan bien, a mí sí me da esa cosa de... ¿Por qué me fui de Argentina? Al menos allá tenía casa y conocidos y la familia. Claro. A mí sí me pasa, o sea, yo sí entro en esas crisis así de... y entonces sentirte así como en esa vulnerabilidad absoluta, como perrito mojado, y que venga alguien y que te dé una mano sin conocerte, es como... Ay, Dios mío, gracias, porque, o sea... gracias por este momento. Claro. Sí, a ver, qué sé yo.
en esa parte sí, a mí no, yo no he tenido la sensación de decir, oh, ¿por qué me fui? Porque yo, personalmente, cuando tomé las decisiones, como que fue siempre con las personas que voy hablando y que voy conociendo, y que me preguntaron, porque de hecho al haber empezado esta aventura he recibido muchas preguntas y de gente que está buscando, sí, que está queriendo transitar el proceso, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, para mí el hecho de, entre comillas, el éxito de este proceso... ¿Qué es el éxito, Martín? Radica en que es como no hay vuelta atrás, desde esa forma en la que yo lo tomé a este camino. Y por eso nunca pensé, digo, de decir, bueno, oh, no, estoy ante una situación mala, porque estoy aquí, me tendría que haber quedado allá. Entonces fue un poco como la famosa batalla esta, donde el general ordena que quemen todos los barcos cuando llegan a la costa, porque o se ganaba la batalla o morían ahí, ¿no? Entonces yo lo tomé de esa forma. Y creo que es lo que a mí me ayudó a ir resolviendo todas estas situaciones no tan agradables que uno vive en este proceso, ¿no? Sí, que de hecho se viven, o sea, bueno, de hecho otro de los grandes aprendizajes es ese, ¿no? Sí. La idealización que uno, o sea, la idealización creo que no es la mejor compañía o la mejor arma, ¿no?, que uno puede tener, porque la mejor herramienta a la hora de encarar este proceso. El arma, eliminemos. La mejor herramienta que yo puedo tener en mi mochila a la hora de encarar el proceso de emigrar. No es la idealización. No sería. No, definitivamente no, porque nada sale como te lo imaginas. O sea, así. Nada es como te lo imaginas. Absolutamente nada. Porque normalmente tenemos, claro, uno tiene sus expectativas, tenés como tu esquema mental, ¿no? De bueno, voy a llegar, voy a hacer esto. Lo siento, sé que puedo sonar aguafiestas, pero los planes muchas veces van cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo, y uno tiene que estar preparado por sobre todo a surfear la ola, como dice Martín. Claro. Porque nos pasó de hecho de gente que emigró y no se adaptó al cambio, o sea, no se adaptó a que las cosas no salgan. Exacto. Lo vivimos nosotros de personas que vinieron a casa, o sea, y que no se adaptaron a esto de que las cosas no salen como uno se imagina. Exacto, sí. La verdad que el tema de las expectativas y el idealizar situaciones es, de hecho, ni siquiera me animaría a decir que es un arma de doble filo. En realidad creo que es algo negativo, digamos, porque como menciona Bea, lamentablemente no es lo mismo por ahí uno hacer ciertos planes de pasos a seguir o como que tener una planificación en ese proceso, ¿no? Que de hecho creo que es importante hacerlo, digamos. Claro, pero es diferente al idealizar o al tener cierta cantidad de expectativas sobre una situación en el proceso de emigrar. Exacto. Porque justamente es eso, las cosas empiezan a salir muy diferente, sin ponerle este tinte de bien o de mal, empiezan a salir muy diferentes. Y el problema es que cuando uno se aferra sin darse cuenta de esa idealización de la situación, de decir, bueno, voy a llegar y a las 32 horas yo ya voy a tener un trabajo ideal de tal esto, de tal otro, o esta persona va a ser así, esta persona va a ser asá. Que ojo que puede salir, o sea, puede que se dé, o sea. Claro, el problema es que cuando uno se aferra mucho a esa situación, a esa idealización de la situación, y no sale, no se dan.
uno entra en un gran conflicto interno, en un shock. Sí, porque imagínate que estás lejos de casa, frustrado, exacto. y tenías solamente ese plan. Entonces, por eso es que digo, creo que una de las características que tiene el inmigrante es la flexibilidad. O sea, exacto. Si no sos flexible... El poder adaptarse a las distintas situaciones como se vayan presentando y un poco tener esta... ser maleable, ¿no? Claro, ante esa mente situación, abierta. y decir, bueno, esto no salió como yo me lo imaginaba. A ver, cabe hacer la aclaración de que es muy difícil no tener cierta expectativa en las situaciones, cierta idealización. Es muy difícil tener un nivel cero. Pero uno se puede imaginar cosas y creo que hay que tratar de tomarlo de esa forma, decir, bueno, yo me imagino esta situación que se va a desarrollar de tal manera, pero veremos, ¿no? Como que dejar la puerta abierta a que si eso no se va dando así, lo tengo en mi mente como que, esto podía pasar. O sea, podía pasar que salga completamente opuesto a lo que yo me imaginaba. Claro, entonces Ahí es donde uno ya tiene la mente como más maleable de poder decir, bueno, tengo que mover el timón del barco y cambiar el rumbo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la flexibilidad es clave. En esto de que idealizamos y queremos que las cosas sean de determinada manera. Si no sos flexible, yo te diría que ser migrante no sé si es buena idea. Sí, porque, a ver, no queremos por ahí extenderlo tanto a este punto, pero creo que puede llegar a ser uno de los más importantes, porque es un factor que se te presenta en los distintos sectores, por decirlo. En el trabajo, en las relaciones con las nuevas personas, en las relaciones con personas que conoces, pero supongamos que te vas a un lugar donde vos sabés que hay X persona viviendo, que sea un pariente, que sea un amigo, que sea lo que sea. Y uno puede pensar, decir, bueno, qué bueno, porque voy a ir, me voy a encontrar con Pepito, y qué bueno, y que esto, que lo otro, pero la verdad que a la distancia las cosas pueden ser muy diferentes, y uno puede idealizar el reencuentro con esa persona, aun cuando se supone que yo la conozca o tengo un contacto bastante seguido, pero cuando llegamos ahí al momento de la verdad, la cosa puede salir muy, muy diferente. Porque además... Perdón, Martín, te interrumpí otra vez. No importa, sí. No, digo, porque además, en esto que vos estás diciendo, hay un otro. O sea, hay un otro que tiene sus vivencias, que tiene también sus expectativas, que también tiene Exacto. o sea, el otro es un otro. Y pueden chocar con las tuyas. Exacto, digamos, pueden ser a eso voy. completamente opuestas. Digamos. Claro. Entonces vos llegás a un lugar creyendo que esa persona te va a recibir de determinada manera o va a hacer determinadas cosas, pero el otro, capaz que justo el día que vos llegás, tiene sus mambos y sus historias y sus problemas. Se separó del esposo, de la esposa, el hijo, claro. No sé. Está viviendo situaciones en su vida cotidiana que hace que... Eso no lo convierte en una mala persona el otro, ni, o sea, no, es claro. Simplemente que cada uno tiene su historia, sus mambos, como exacto, decimos nosotros. Cada historia, o sea, por eso es que decimos, la idealización no es la mejor, o sea, no es el mejor aliado. Claro, y te pasa lo mismo en los distintos sectores, como decía yo, ¿no? Llevándolo al plano laboral, llevándolo al plano de... Bueno, o inclusive a la parte profesional, de decir, bueno, yo soy, no sé, soy médico, soy enfermero, soy arquitecto, entonces voy a llegar, y uno como que idealiza decir, bueno, voy a empezar a hacer esto, así, voy a subir, voy a bajar, voy a doblar a la derecha, a la izquierda, y cuando no se dan las cosas así, como esa idealización mandaba en mi cabeza, ¿no?
uno es que empieza a tener estos conflictos. Entonces creo que Frustración. es un factor muy importante tenerlo En cuenta. Tenerlo en cuenta, como que mantenerlo a raya a esta parte de la cabeza que como comportamiento humano tiende a salir naturalmente el que idealicemos situaciones en nuestras vidas, en lo cotidiano. Si lo meditas, si te tomas 5 minutos y meditas, te vas a dar cuenta que en un montón de situaciones en el día a día nosotros idealizamos cosas, idealizamos cómo se nos va a desarrollar nuestros días, que va a venir este cliente, me va a hacer una compra de no sé cuánto, vas idealizando cosas y cuando esas cosas no se dan, así es que pasamos por estos procesos duros, ¿no? Y un paréntesis que quiero hacer con respecto a esto que vos decís de las profesiones y qué sé yo, que hay que tener en cuenta que uno llega a otro país y en ese país nadie te conoce. O sea, sí. Si sos un don nadie. O sea, de llegar de donde vos venías, que todo el mundo, o sea... de hecho, en tu mismo país hay miles de personas que no te conocen. Exacto, digamos. Bueno, pero que no vos venías, claro, ¿no? Pero vos venías de un lugar en donde tenías un círculo. Y de repente vos llegás a un lugar en donde ese círculo no existe y depende 100% de vos comenzar a generar nuevos vínculos. Sí. Entonces nadie te conoce y uno tiene como esa idealización, llego, hago tal y cual, tal cosa, y aún cuando tenés a alguien que conocés y que te dice, sí, vení, porque eso también es otra historia que la vimos. La hemos vivido en carne propia. Pero cientos de veces la vivimos nosotros, pero además la vimos en un montón de personas que llegan porque supuestamente tienen un familiar y el familiar a los 5 minutos te desconoce y es como que te quedaste literal en la nada misma, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sí, es que eso también creo que sería bueno. Después, otro de los temas que queríamos, otra de las cosas que aprendimos a modo de título es los miedos exagerados que uno tiene en la cabeza al momento de decir, yo yendo siempre a este momento en el cual estábamos en el 2019 a punto de dar el paso, es inevitable que como personas en esta tormenta de pensamientos que se te presentan, o por lo menos que a nosotros se nos presentaron. A vos, Martín, a vos. Es normal, entre comillas, que uno tenga miedos, ¿no? ¿Yo? Por fin que hago el silencio para darle la oportunidad de que me interrumpa. Y yo, pero como yo me quedé con como fue como un permiso de que me interrumpa, no lo hizo. Claro, obviamente. El saborcito de la interrupción tiene que ser en contra de mi voluntad. Obviamente. Sí, creo que exageramos mucho los miedos. O sea, y forma parte de las mismas expectativas, ¿no? Por ahí también tenemos como fantasías de que y si no consigo trabajo tan rápido, es como que van de la y mano, si no, claro. Porque las expectativas y demás que mencionábamos recién se formulan en base a la idealización que uno hace. Claro, y de ahí empiezan a surgir los miedos, digamos, y qué pasa si no, y que exacto, es como que van de la mano, por eso lo queríamos tratar. Pero normalmente, como todo pasa en ese gran mundo mental, es como que uno lo va haciendo crecer y crecer y crecer, digamos, le va dando nutrientes a ese miedo. Claro, le vas dando como una identidad, ¿no? Y de repente, si no sabes manejarlo, claro, y si no lo sabes manejar, manipular, eso al final te termina carcomiendo. Yo creo que el mayor miedo, o al menos desde mi vivencia, es como la incertidumbre. Y nosotros pasamos por muchas situaciones en donde como que la incertidumbre empezó a formar parte de nuestra existencia. Y nos tomó de la mano y estaba ahí con nosotros, claro. Toda contentita, era el quinto integrante de la familia. Claro, más o menos. Y yo creo que al no saber cuál es el siguiente paso o qué viene,
empieza a aparecer el miedo y cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande y más grande. Y yo creo que en nuestro caso, nosotros somos migrantes en familia y creo que es diferente. Creo que seguramente el que lo hace de manera solitaria tendrá sus propias experiencias y sus propios miedos, pero al hacerlo en familia, al menos a mí como mamá, me genera como... O sea, mis miedos se proyectan inevitablemente al futuro de mis hijos. Claro, sí, como jefe de familia es lo primero que uno proyecta, ¿no? Decir, uy, y si no le puedo dar de comer, y si no le puedo dar un techo, y si no se pueden vestir, y si no, que al final después te das cuenta que en realidad son miedos que al final después los sorteas, ¿no? Como que los sobrellevas y las situaciones siempre se terminan solucionando de una manera o de otra. Sí, claro, es como que la pasaste, digamos, no sé, a ver cómo lo puedo graficar. Venís manejando y de golpe hay un como le llamamos nosotros en Argentina, un lomo de burro, un reductor de velocidad, y vos venís manejando. Y cuando lo pasas te das cuenta que el lomo de burro ese en realidad no era tan pequeño, alto, claro, era un pequeño badén que lo pasaste y casi el auto ni se movió. Sí. Un poco la secuencia que se va dando, obviamente siempre basado en nuestra experiencia, es: yo tengo toda esta cantidad de expectativas de las situaciones, llego al momento. Las situaciones no se van dando como esas expectativas mandaban en mi cabeza. Aparece en segundo lugar de la secuencia, aparece la frustración, para decirte, oh no, mira, ¿qué pasó? No salió como yo pensaba, y automáticamente viene el siguiente paso de la secuencia, viene el miedo, todo bien empoderado, bien grandote, a decirte, ajá, ¿y ahora qué? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si el otro? ¿Y qué pasa si...? Un poco como decía Bea, ¿y si no tengo para darle comer a mis hijos? Y como que empieza a agrandar y agrandar y agrandar toda esa situación, ya de por sí, porque el miedo de por sí solo es como mucho más exagerado de lo que... la situación real en ese momento. Sí, de hecho hablo desde el conocimiento de causa, porque inclusive yo sufrí ataques de pánico y ansiedad justamente por esto, o sea, y en terapia lo hablábamos, y muchos de los miedos que yo siento no son reales, o sea, no son reales o incluso no son tan grandes. Que a la larga uno después, o sea, cuando los pasás, porque al final los terminas pasando, también es como que los agradeces porque también de alguna manera te hacen crecer, ¿no? Pero creo que es súper importante domar, o sea, como que domesticar la bestia, ¿no? Tratar de mantenerla ahí en raya, porque cuando no lo podés hacer, como me pasó a mí, terminas en ataques de pánico, terminas en... Claro, se sale de control. Sí, se sale de control. Y al final terminas sufriendo, o sea, sufrís vos, sufre la familia porque te tiene que contener. Sí. De hecho, hay una película... que la vimos hace bastante tiempo con mis hijos, que es una película de animación que habla muy bien este tema, y la recomiendo ahora que estamos hablando del tema de los miedos. La película se llama Nocturna, y está bien, no voy a contar de qué se trata, pero básicamente habla de un niño que tiene miedo a la oscuridad, y cómo se va desarrollando y cómo ese miedo que tiene este niño lo va haciendo crecer y crecer y crecer cada vez más al miedo, hasta que, bueno, tiene ahí un desenlace que como que el niño termina entendiendo de que en realidad todo ese miedo y lo grande que se había hecho, y ese miedo que él tenía, estaba realmente en su cabeza, y que no tenía la importancia y la fuerza que él proyectaba, ¿no? Y cuando él entiende esto,
ese miedo que tenía desaparece Claro, claro. en un abrir y cerrar. Es súper linda La esa recomiendo peli, esa sí. película porque habla este tema y lo grafica muy bien de cómo nos comportamos el día a día en estas situaciones con respecto al Sí. descontrol del miedo en ciertas situaciones. Por eso insisto, creo que la clave es como que mantenerlo en raya. Evitar que como me pasó a mí, que se descontrole, porque definitivamente no es agradable. O Claro, sea, de hecho, ¿cómo es que dice el dicho? Si no tienes miedo, hazlo, y si tienes miedo, hazlo igual, hazlo de con miedo. todo modo, Sí, sí. hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Entonces, no sé si es exactamente así, pero van a entender la idea. Y es eso. A eso va, creo que va Bea con decir, bueno, mantenerlo a raya, porque el miedo siempre va a estar. Siempre Sí. va a estar. Y más como mencionamos que hay, en nuestro caso, que somos padres de familia con 2 chicos menores de edad cuando nosotros iniciamos este proceso. Entonces, por lógica, uno tiene una tormenta de miedos, de exponer principalmente a tus hijos y a 2 menores de edad a ciertas situaciones y demás. Entonces es lógico que los miedos van a estar presentes, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, otra de las cosas que aprendimos al migrar es que rendirnos forma parte del proceso. Y con esto quiero decir que a veces hay situaciones que no podés. O sea, hay situaciones que, a ver, esto está relacionado también con lo que hablábamos al principio, ¿no? Permitir que otras personas te ayuden, permitir que otras personas te den otro punto de vista, desautorizar a tu propio ego. Y es difícil muchas veces porque uno sale de la zona de confort de su ciudad natal y automáticamente uno se pone como en ese estado de primitivo de supervivencia. No me salía la palabra, de Claro, supervivencia. Entonces, la glándula pineal se exacto. activa. Entonces uno está como todo el tiempo, tengo que ir contra el mundo, ¿no? Como tengo que ser fuerte, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque tengo una familia, porque soy el sostén de la familia con mi pareja, entonces tengo que avanzar y a veces no podemos. y es tan como hasta incluso duro reconocerlo, ¿no? Sí. Creo que de hecho también está muy relacionado con estos últimos 2 temas anteriores de los miedos y de la idealización o las expectativas. De hecho creo que está muy relacionado con la expectativa, porque cuando uno mantiene esas expectativas tan fijas, inquebrantables o inamovibles, no te permiten justamente eso que menciona Bea, el hecho de rendirte ante esa situación del proceso, y que te permita un poco lo que mencionábamos anteriormente, de ser un poco más maleable. Sí. Y que te puedas cambiar de rumbo, ¿no? Sí. Creo que está muy interrelacionado esto. Sí, y rendirte no solamente a que otras personas puedan ayudarte o apoyarte, sino también en mi caso, rendirte también a que Dios te acompaña, o sea, Dios, la divinidad, Buda, Alá, no sé, quien sea que creas. La creencia que tengas. Yo siento, y siempre lo digo, y se lo digo a mi familia siempre, que nosotros somos hijos mimados de Dios. Y realmente lo creo así, lo siento pero muy profundamente. Nosotros pasamos por situaciones extremas por momentos y
y la contención espiritual o profunda que yo sentía en determinados momentos, no, o sea, como que sobrepasa lo humano. No sé, es como que el hecho de decir puedo descansar, pero no de descansar de que no hago nada. O sea, No, claro. no de descansar de bueno, me quedo acá, total, Dios va a solucionar mis asuntos, sino reposar en no sé cómo expresarlo por ahí. Sí, No es sé como si la fe de que la situación de que hay de alguien. una manera que yo no entiendo o no tengo un poco la comprensión de cómo se pueda llegar a dar, pero sé que De se que va a Dios se terminar. está ocupando, o sea, Sí, que sí. Dios se está ocupando también La de mí. situación se va a terminar Exacto. solucionando Exactamente. para el bien de uno, ¿no? Para el bien de uno y para el bien de las personas que rodean toda la situación, ¿no? Porque a veces nosotros como seres humanos queremos forzar algunas situaciones desde nuestra mente, desde nuestra creencia, desde el ego, y no es ese el camino. No es esa, o sea, Sí. hay un plan divino mayor que se está gestando, que se está generando para que vos puedas dar un salto a algo todavía mucho mayor de lo que vos como ser humano creías. O sea, Sí. y a eso me refiero como al rendirme, o sea, al entregar también como mi voluntad humana, porque confío y sé que hay un plan que se está... Sí, es como que se está formando, imagínatelo como que se está formando la ola. Exacto, así. Tenés una tabla de surf espectacular y estás luchando Digo así, no viene, no viene. y no te querés subir a la tabla para surfear la ola esa que está ahí, Sí. rindiéndote al proceso, y vos estás luchando ahí diciendo, oh no, que esto, que el otro, que sí, que... O como que prestando atención a muchas otras cosas, cuando la situación está ahí y un poco te empuja, como te empujaría la ola hacia adelante para que la surfes, ¿no? Entonces rendite, subite a la tabla y surfea la ola, porque independientemente de todos esos miedos que mencionábamos antes, independientemente de todas esas exagerados. Sí, todas esas idealizaciones que mencionábamos antes, surfea la ola porque el resultado va a ser espectacular, digamos. Puede llegar a ser mucho más espectacular de esas idealizaciones que tenías en tu cabeza. Sí, totalmente. Bueno, un poco eso, ¿no? Sí, un poco eso. Eso es como el resumen. Yo quiero decir que creo que en realidad, así como yo siento que nosotros somos hijos mimados de Dios, insisto, Buda, Alá, Jesús, quien sea que vos creas, creo que todos somos hijos mimados de. Entonces también es como esto que dice Martín, ¿no? Invitarte a surfear la ola, confiando en tu capacidad, porque muchas veces como que no dimensionamos nuestra propia capacidad. Sí. Y solemos como que hacernos a menos, porque también la sociedad te hace a menos, o sea, todo el tiempo. Sí, claro. Entonces, la verdad es que cada uno compite con su propio fantasma y socialmente y por crianzas y demás, como que tenemos una careta puesta, ¿no? En el día a día, de que mostramos una imagen de que somos más fuertes, más altos, más veloces, más inteligentes, más que el otro, en esta sociedad un poco muy competitiva que se vive, ¿no? Y eso te empuja a proyectar una imagen falsa tuya. Claro. Y ahí es donde... Y el problema es que te la crees. Sí. O sea, vos te la terminás creyendo. Claro. Y cuando... Sí. Y en determinadas situaciones está como esa... O sea, vos crees que sos de determinada manera y entre determinadas situaciones está como, uy, ¿y si no soy? ¿Y si no puedo? Sí. Si no... Y ahí es
o sea, y ahí es que existe esa disyuntiva entre lo que se supone que yo debo de ser y debo demostrar y entre lo que realmente puedo en esa situación, ¿no? Exacto. Y lo que uno puede es lo que está bien. La verdad que es lo que está bien. Así que, bueno, queríamos compartirles estos aprendizajes. Son muchas las cosas en realidad, pero bueno, un poco hacíamos una lluvia de ideas con Bea, tratando de buscar los principales temas más importantes del proceso de aprendizaje en esta cuestión del emigrar, del salirse de su zona de confort y llegar a algún lugar en el cual uno es, digamos, sapo de otro pozo, como dice el dicho, ¿no? Sí. Así que queríamos compartir con ustedes esto. Estos 5 puntos principales. Así que, bueno, espero que les guste, en realidad espero que les sirva nuestras vivencias, lo que... Punto de vista, sí, nuestro punto de vista y experiencias y nuestro análisis que hacemos basado en esta historia o en estos procesos que hemos vivido, ¿no? Sí, eso, queríamos compartir con ustedes esto. Gracias por haber estado hasta el final, gracias por habernos escuchado. Y gracias vemos... por el aguante, como se dice en Argentina. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso grande, un apapacho y bendiciones infinitas. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Bueno, pues siempre recuerden ahí regalarnos un like, una compartida, si creen que pueden, tienen algún amigo, pariente, conocido, lo que sea, que estén planteándose este proceso de emigrar y crean que les puede llegar a servir este análisis y estas cositas que les contamos. Desde ya los invitamos a que compartan porque, a ver, uno nunca sabe, ¿no?, el impacto que puede tener nuestras palabras en las vidas de otros. Nos ha pasado ya en un montón de situaciones, que eso lo iremos contando en futuros podcasts, de situaciones muy locas, de gente que se puso en contacto y nos dijo: hoy lo que hiciste, lo que dijiste, lo que compartiste tuvo tal impacto súper fuerte en mi vida. Entonces no duden en compartirle a alguien que pueda estar enfrentando este proceso, porque es un proceso muy fuerte, muy profundo, y tal vez haya un par de palabras que nosotros dijimos en este podcast que pueda ayudarlos a poner un poco de paños fríos en ese proceso y en ese camino que está empezando esa persona, ¿no? Así que bueno, eso, y también invitarlos a que puedan dejarnos un comentario, preguntas o sugerencias o los pensamientos, lo que quieran compartir con nosotros ahí en los comentarios. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias, estamos en contacto. Bye bye. Si te gustó este episodio, te invito a que nos regales un like, compartirlo y comentar. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos volvemos a encontrar pronto en el próximo episodio de este podcast Libres de Ser.